Audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, por el pastor Oxopar. Capítulo 1. 4 leprosos. Comencemos leyendo la Biblia. Por favor, abran en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seth de flor de harina un siclo, y 2 seat de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería eso así? Y él dijo: He aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tardáremos de entrar en la ciudad, por el hombre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. No había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Hemos leído hasta Segunda de Reyes 7, del 1 al 9. Mis queridos amigos de la ciudad de Pusan y cristianos amados, que por la gracia de la paz de Dios y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Aun habiéndole predicado a miles y miles de personas, nunca me había sentido tan bien como ahora. No sé por qué me siento tan emocionado de estar aquí. Es una sensación parecida a la de una persona que se enamora por primera vez. ¿Ustedes me entienden? Me gustaría explicar a través de esta campaña cómo pueden sus pecados ser perdonados y quedar limpios como la blanca nieve. ¿Conocen los himnos feliz el día, cuando Jesús lavó todos mis pecados y eran limpios en la sangre? ¿Verdaderamente no tienen pecados en su corazón? ¿Han tenido la maravillosa experiencia de estas canciones en su corazón? Ustedes sabrán que estas canciones pueden ser cantadas por cualquiera, pero solamente los cristianos que han nacido de nuevo, los hijos de Dios, conocen el significado. Ninguno de los cristianos religiosos y carnales lo saben. Esto es muy importante y me gustaría que los escuchasen con un corazón abierto. Ahora bien, exactamente ¿qué significa abrir el corazón? Hace algunos años tuve la oportunidad de presidir una campaña evangelística en la base de las Fuerzas Aéreas de Jeonju, Corea. Les prediqué el Evangelio a los oficiales y a los soldados. Esa noche fui invitado a una pequeña recepción. Estaba sentado tomando una taza de té, cuando la esposa de un piloto se me acercó y me preguntó: Pastor, ¿cómo puedo abrir mi corazón? Desde que ella me hizo esta pregunta, yo no pude responder a la gente con algo tan simple como: solamente abra su corazón. Las personas no saben cómo abrir su corazón. La mayoría de la gente conoce frases como: crea en Jesucristo, entonces sus pecados le serán perdonados y usted será salvo. Pero la realidad es que la mayoría tiene muy vagas ideas acerca de estos conceptos, ya que no han entendido el Evangelio. Antes de ser salvo, yo asistí a una iglesia durante mucho tiempo,
pero al igual que la mayoría de la gente, yo no sabía cómo limpiar mis pecados. Yo pensaba que la manera de vivir la vida cristiana era confesando y arrepintiéndome incondicionalmente, y que si todo estaría bien, y que así todo estaría bien. Sin embargo, mis pecados continuaban oprimiendo mi corazón. No tenía esperanza. No sabía qué hacer para limpiar el pecado de mi corazón. Como estuve una vez en la misma situación en la que muchos ahora están, no quiero, no quiero contarles historias que los desanimen. Me gustaría compartir individualmente con cada uno de ustedes durante esta semana, pero no creo que pueda hacerlo así, porque ustedes son muchos y yo solo uno. Así que hágame todas las preguntas en su corazón y yo las iré respondiendo a medida que les hable. También voy a hacerles algunas preguntas durante esta sesión. Cuando les haga alguna pregunta, deseo que todos ustedes contesten, pero en voz alta. Por favor, contésteme en su corazón. De lo contrario, podríamos crear una gran confusión, ya que somos muchos. No puedo escuchar las palabras de su corazón, pero quizás pueda entender algo por medio de su lenguaje corporal. ¿Ustedes creen que es difícil comunicarse con Dios? ¿Podemos escuchar la voz de Dios? ¿Podemos ver a Dios con nuestros ojos o tocarlo? Esta noche abran su corazón y comuníquense conmigo primero. Saquen todas las preguntas que están en su corazón. Saquen cualquier cosa que los ha estado molestando y que no entienden, como por ejemplo, ¿cómo hacer para ser limpio del pecado? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cuál es la forma de solucionar todos los problemas de mi corazón? Etcétera. ¿Quién no sabe que orar es bueno para uno? ¿Quién no sabe que leer la Biblia es bueno? ¿Quién no sabe que pecar es malo? Por lo tanto, ¿quién no peca? Todos lo saben y todos pecan, pero no podemos controlarnos a nosotros mismos. Durante años he visitado las cárceles para predicar el Evangelio y nunca le he dicho a los internos, no cometas pecados. ¿Saben ustedes por qué? Porque no hay persona en el mundo que peque y que no sepa que pecar es malo. Yo quería que ellos entendieran la manera de vencer y superar los pecados de acuerdo con lo que dice la Biblia. Mis amados amigos, no les pido ningún esfuerzo, ni ninguno de sus métodos, ni ninguna de sus soluciones. Si ustedes están esta noche, abran la puerta de su corazón. Si la palabra de Dios entra en él y Jesucristo toma el control de su corazón, entonces no tendrán que seguir luchando con el pecado. Ya no será necesario esforzarse para tratar de dejar de fumar, de tomar bebidas alcohólicas, de robar o de pensar en los deseos de la carne. Jesucristo, dentro de su corazón, luchará por ustedes y les hará prevalecer sobre todos los pecados. Ciertamente, Él los librará de los pensamientos de fornicación, de los deseos de la carne, de los pensamientos impuros, del odio y de la conducta abominable. Es por eso que les voy a presentar a Jesucristo a todos ustedes. Hay mucha gente que está muy lejos de Jesucristo. Aunque conocen de Él y le invocan, esta noche Jesús está cerca de usted. Es más, está cerca de su corazón. Él los ama profundamente y les dice que abran sus corazones. Yo creo firmemente en Jesucristo y que obrará en su corazón mientras ustedes escuchan la palabra de Dios. Me gustaría contarles una historia. Había una vez un capitán de barco que vivía en España. Él navegaba del puerto en puerto y venía a casa solamente una vez al mes. Una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses. Él tenía un hijo a quien amaba mucho y cuando regresaba de su viaje siempre lo abrazaba y lo besaba. Generalmente le traía algunos regalos. Cuando llegaba el momento de viajar nuevamente, dejaba a su hijo con cierta tristeza y siempre le decía, regresaré pronto, pórtate bien con mamá. Pronto llegó el momento de irse a otros puertos, como siempre, pero su hijo no le dejaba ir. Entonces le hizo una promesa de que le llevaría con él en el siguiente viaje. Pasaron meses y el capitán regresó a su casa. Su hijo estaba muy contento de verlo otra vez, porque él podría ir a bordo con su papá. El capitán no podía romper su promesa, así que accedió en llevárselo. El muchacho tenía cerca de 15 años y su mamá estaba preocupada
porque aún era muy joven para andar en un barco. El capitán le calmó su ansiedad al decirle: no te preocupes, todo estará bien, este viaje no es muy largo. La noche anterior a la partida, el muchacho no pudo dormir, porque estaba emocionado por el viaje. El capitán le dijo a su hijo que trajera cosas para entretenerse, porque no había nada que hacer. Todo lo que había era cielo y agua. Hizo lo que su padre le dijo. Llevó juguetes, historias y también llevó a su mejor amigo, un mono. Finalmente, el barco se hizo a la mar, haciendo una señal con un sonido. El muchacho estaba muy ocupado observando las gaviotas, las olas y los diferentes tipos de peces. El barco iba flotando lentamente sobre el mar. Pronto se encontraron en medio del océano. Ya no había gaviotas, así que él empezó a jugar con su mejor amigo, el mono, mientras que su papá y los marineros estaban ocupados. Un día, ellos estaban jugando en el cuarto. De repente, el mono tomó el sombrero del muchacho y se fue corriendo. El muchacho lo persiguió hasta la cabina, de la cabina a la cubierta, de aquí a allá. Finalmente, el mono se subió hasta el mástil principal. El muchacho lo siguió persiguiendo muy de cerca y dijo: ahora puedo agarrarte. Cuando lo iba a agarrar, se le escapó de las manos y el mono siguió subiendo. Entonces, el muchacho siguió subiendo también, sin darse cuenta de que era tan alto lo que había subido. Finalmente, el mono se detuvo en la parte superior del mástil. Ya no podía trepar más alto, le dijo el muchacho al mono, pero cuando lo iba a agarrar, el mono simplemente saltó de allí a otro mástil. El muchacho entonces se dio cuenta de que había subido muy alto y, echando una mirada desde arriba, se sintió mareado. Los marineros parecían tan pequeños como hormigas. Esto lo hizo perder las fuerzas de sus manos y entró en pánico. Estaba demasiado asustado, tanto que ya no podía descender del mástil. Estaba perdiendo la fuerza de sus piernas. En este momento, un marinero que estaba trabajando en cubierta vio al pobre muchacho. ¡Oh, no! ¡Es el hijo del capitán!, gritó el marinero. ¿Quién puede subir? Los marineros estaban haciendo un gran escándalo. El muchacho perdía lentamente las fuerzas en sus brazos, pero todavía se sostenía firmemente. Por otra parte, él sabía que moriría si se soltaba del mástil. Un marinero corrió hacia el capitán y le gritó: «Capitán, venga, rápido, apresúrese». «¿Qué ocurre?», preguntó el capitán. «Su hijo está en la parte superior del mástil», le respondió el marinero. Él salió y vio que su hijo estaba temblando y llorando de miedo. «Papi, papi, ¿cómo sucedió?», preguntó frustrado el capitán. Uno de los marineros le contó detalladamente lo que había sucedido. Después de haberle escuchado todo, cerró sus ojos para pensar. De repente sacó su pistola. Los marineros pensaron: ¿de qué sirve que mate al mono ahora? El capitán miraba a su hijo con la pistola en la mano y dijo: «Hijo, ¿me puedes oír?». «Sí, papá, te puedo oír», respondió el muchacho. De repente apuntó a su hijo y le dijo: «Hijo, salta al mar. Si no lo haces, te voy a disparar. Debes saltar al mar antes de que cuente 5, o si no, voy a disparar». El capitán hablaba muy en serio. El muchacho conocía a su padre. Él dice las cosas una vez y las cumple, no importándole las consecuencias. El hijo pensó: yo puedo quedarme aquí y morir o saltar al mar. Le daba miedo soltar sus manos, pero le asustaba más la pistola que saltar al agua. Así que alistó para saltar. 1, el capitán comenzó a contar. 2, el capitán miró al muchacho con temor. 3, en ese momento el muchacho soltó sus manos y pateó el mástil tan duro como pudo y cayó al agua. Los marineros los esperaron allí y lo rescataron del agua. Mis amados amigos, no estoy tratando de perturbar su corazón esta noche. Por favor, desen de nuevo la oportunidad de pensar sinceramente sobre sus vidas cristianas. La gente ayuna, hace muchas oraciones y aún toma nuevas decisiones cada año nuevo. Pero, ¿saben por qué? La vida cristiana es algo verdaderamente difícil. Si ustedes le preguntan a un taxista: «Disculpe, ¿cree usted en Jesús?», él les dirá: «No me diga nada de Jesús, no tengo tiempo de creer en él». Si usted le pregunta a un oficial de policía: «Oficial, ¿usted cree en Jesús?», él contestará: «Estoy muy ocupado y no tengo tiempo
de ir a la iglesia. ¿Y qué si le pregunta a un médico, Señor, ¿usted cree en Jesús? Él podrá responder, caramba, ¿por qué estudié para médico? Siempre tengo que relacionarme con pacientes amargados, aún en un día tan bonito como hoy. El clima es muy agradable como para ir a un día de campo. ¿Sabes? Me gustaría creer en Jesús, pero no podría. ¿Y qué tal si le preguntas a un soldado, ¿usted cree en Jesús? Él podría contestar, tenemos nuestros reglamentos en el ejército y estoy muy ocupado haciendo todo tipo de trabajos, así que yo creo en él después, yo creeré en él después. Y a un hombre de negocios, Señor, ¿usted cree en Jesús? Él contestará, déjeme ganar algún dinero, que se case mi hija. Después de esto yo iría a la iglesia para creer en Jesús. Mire, pastor, seguro que usted desconoce este tipo de negocio. Para tener este negocio no podemos definirles la verdad, no podemos decirle la verdad a los compradores. Cierto tipo de mercancías, por lo cual pagamos $25 por unidad, tenemos que decir que su costo fue de $50 para convencerles a los clientes de que vendemos productos buenos a precios económicos. Por lo tanto, tengo que mentirles todo el tiempo. De otra manera, no podría ganar $25 por cada artículo. Así es que, ¿cómo puedo creer en Jesús estando en medio de un mundo de mentiras? Preferiría creer en Jesús de salir de este tipo de negocio. La mayoría de la gente cree que no son capaces de creer en Jesús por sus malos hábitos. Por ejemplo, no puedo creer en Jesús porque tengo problemas de alcohol, o no puedo creer en Jesús porque fumo. Como les dije anteriormente, estuve ministrando a unos aviadores de una base de las Fuerzas Aéreas. Había muchas personas y yo les pregunté, amigos, levanten sus manos si piensan que es difícil creer en Jesús. Y muchos lo hicieron. Les dije, aquí está el comandante junto a mí. Y contésteme, cortésmente les pedí al mayor Pack, el comandante, que se pusiera en pie. Mayor, ¿podría ponerse en pie, por favor? Así que se paró delante de los aviadores y yo les pregunté, ahora, por favor, levanten su mano si ustedes piensan que es difícil creer que el comandante es el mayor Pack. Nadie levantó la mano. Así que yo pregunté, ¿no es difícil creer que él es su comandante? Entonces, ¿por qué es tan difícil creer en Jesús? ¿Es porque Jesús no es mejor que el comandante? ¿Ven? En realidad no entendemos el concepto de creer en Jesús. Es por eso que es tan difícil creer en él. Amigos, estoy contento de poder creer en mi esposa. Pero eso no lo digo porque mi esposa sea bonita o una persona sobresaliente. Estoy muy contento también por poder creer en mis hijos. Si no creyera en ellos, siempre estaría preocupado por ellos. Creer en Jesús es tan cómodo y una cosa muy fácil de hacer. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo 11:28. La mayoría de la gente cree en Jesús, pero nunca tiene paz en su corazón. Jesús dijo claramente, yo os haré descansar. Ellos dicen tener fe para creer en Jesús, pero no tienen descanso en Él. Entonces, esto no es fe. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si ustedes andan preocupados, aunque crean en Jesucristo como un Salvador, como su Salvador personal, entonces algo anda mal. ¿No deberían considerar este asunto? Lo que quiero decir es que creo que sería mejor que reconsideraran su fe. Frecuentemente hago este tipo de preguntas. Si ustedes hicieran todo de acuerdo con la palabra del Señor, tal como orar diligentemente, diezmar regularmente, guardar el día del Señor y no cometer pecados por confiar y creer en el Señor, entonces, ¿irían ustedes al cielo? Ustedes me contestarían, todo el mundo lo sabe. Pero mis amigos, ¿esto es posible? El que entre ustedes pueda cumplir todas las leyes de Dios, levante la mano. Vamos a ver, ¿quién nunca ha dejado de dar alguna vez el diezmo? Ni siquiera una sola vez en su vida.
Levante la mano el que nunca ha dejado de ir a la iglesia ni un solo domingo en toda su vida. Levante la mano el que nunca ha mentido. Levante la mano el que nunca ha odiado en toda su vida. Levante la mano el que nunca ha pensado en cometer adulterio en toda su vida. Miren, amigos, nosotros somos incapaces de alcanzar el nivel de Dios. Somos exactamente como el muchacho que se agarraba del mástil firmemente, pero que tarde o temprano tuvo que soltarlo. Estamos en la misma situación. Dios, nuestro Padre, nos abre a nosotros el nuevo camino del Evangelio de Jesucristo. Amados amigos, esta noche, si ustedes quieren tener una verdadera vida de fe, Dios, Jesús y el Espíritu Santo quieren hablarles sinceramente a su corazón. La manera del Señor, que está secretamente escondida en la Biblia, es totalmente diferente a los pensamientos que ustedes tienen. Si ustedes comprenden el secreto de la Biblia, es fácil limpiar sus pecados. Es muy difícil para mí limpiar mis pecados, pero es muy fácil cuando voy delante de Dios y Él los limpia. Es muy difícil para mí dominar más pecados, pero es más fácil para Jesús vencerlos. Por lo tanto, me gustaría compartir la palabra de Dios. Permítame referirme a esto al leerles Segunda de Reyes 7:1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo y 2 sead de cebada un siclo a la puerta de Samaria. En la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue atacado por el país de Siria. Así como la China comunista tiene la gran muralla china para protección contra sus enemigos, Israel tenía la ciudad de Samaria cercada alrededor por una gran muralla. Cuando Israel pensó que ya no había esperanza para ganar la lucha, ellos cerraron la puerta. No era como hoy en día. No había misiles ni bombas atómicas, así que no había manera de abrir la puerta cuando estaba cerrada. Los soldados sirios sitiaron el castillo y estuvieron esperando hasta que los israelitas estuvieran agotados y se rindieran. Cuando los israelitas levantaron el muro para protección, solamente lo construyeron alrededor de la ciudad, pero no incluyeron terrenos agrícolas. Por lo tanto, hubo un gran hambre en la ciudad después de pasado un año. Era tan serio el problema que podemos leer en la Biblia que las mujeres jóvenes se comían a sus hijos, porque no podían soportar el hambre. Esto se encuentra en Segunda de Reyes 6, 28 y 29. Una mujer no se podía comer a su hijo sola, entonces conspiró con su vecina. Comamos a nuestro hijo hoy y comeremos el mío mañana. Al día siguiente, después de haber comido al primero, la vecina fue a casa de aquella mujer, pero ella escondía a su hijo. Los israelitas estaban en una horrible situación. En Segunda de Reyes 7:1 dice: un día Eliseo, el profeta, el siervo de Dios, dijo: oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo y 2 sead de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Esto quiere decir que el precio del grano será mucho más bajo en los siguientes días, comparado al precio que solía valer en la época del hambre. Hace mucho tiempo en Corea también hubo una gran hambruna. En aquella época no había medios de transporte desarrollados como ahora. Como Corea es una región montañosa, era difícil moverse de un lugar a otro, así que la gente simplemente moría de hambre. Además, tenía un método de comercio llamado Pakchukbigmi o llamado Hinchukbigmi, que significa: si ustedes me dan un trozo de sopa, yo les daré mi tierra. Cambiaban su tierra por un trozo de sopa. Yo creo que los israelitas estuvieron en una situación similar a la que estuvieron los coreanos. En una situación tan difícil y horrible como la que se vivía en la ciudad de Samaria, Eliseo dijo: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Pero el príncipe del rey no creyó y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Por eso Eliseo, el profeta de Dios, le contestó: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En ese tiempo vivía el leproso fuera de la ciudad,
Por causa de la ley, ellos no podían vivir en la ciudad. Sus familiares solían llevarles alimento y ropa cada mañana, pero por la gran hambruna ellos no podían llevarles nada. Por esta razón, la mayoría de los leprosos habían muerto. Solamente quedaron 4 quienes se dijeron entre sí: escuchen, nuestros compañeros y nuestros primos murieron de hambre, ahora pues, ¿quién sigue? Ustedes y yo vamos a morir tarde o temprano. ¿Vamos a esperar a morirnos aquí? Aunque fuéramos a la ciudad, no podríamos conseguir nada, porque no nos vamos al campamento de los sirios para ser capturados y si nos matan, moriremos. De todos modos, es mejor que esperar a que ellos vengan y nos maten. Está bien, los otros contestaron. Nos parece bien. Vamos. Se dirigían hacia las tropas de los sirios. Paso a paso ellos iban caminando hacia las tiendas de estos. Estaban heridos. Algunos de ellos habían perdido una pierna, otros habían perdido algún dedo. A la hora del crepúsculo ellos resbalaban y caían. No podían caminar fácilmente porque estaban cansados y tenían hambre. Dios usó esta miserable marcha para hacer unos efectos de sonido grandiosos. El sonido de la caída de los leprosos llegó a ser el sonido de una gran multitud de soldados a los oídos de los sirios. Así que cuando los sirios escucharon el sonido, ellos pensaron que los israelitas traerían fuerzas militares de otras naciones para atacarlos. Esto hizo que los sirios se apresuraran para huir en sus caballos y en sus carros. Así que cuando los leprosos finalmente llegaron allí, los sirios ya se habían alejado. Los leprosos no vieron ninguno de los soldados. Había mucho alimento, ropa y hasta tesoros por doquier. ¿Cómo creen que se sintieron al estar frente a tanto alimento, considerando su pasada condición de hambrientos? Amigos, esta historia nos cuenta el secreto de la vida espiritual. Cómo regalar de la abundancia de los ricos a las personas cuyo espíritu aún no están vivos, sino muertos. La razón por la que esta historia está en la Biblia es para hablarnos sobre nuestro malo y perverso corazón. Por causa de él es que nuestra vida espiritual está enfermando y muriendo. Aunque nos alimentábamos de la palabra de Dios, no creíamos porque no se leía de una manera espiritual. Pasé mi niñez en las cercanías del río Nafdón. Mi padre tenía una gran plantación de maní. Cada año, en otoño, lo comíamos de muchas maneras: frío, hervido, entre el arroz, crudo, etc. Eran tan sabroso. Cuando iba a la escuela siempre llevaba mucho maní en mi lonchera. Pero si ustedes se comen un maní acabado de sacar de la cáscara, no sabe bien porque el maní debe quitársele la piel que cubre la semilla para saborearlo. Lo mismo que la nuez y muchas otras semillas. ¿Alguna vez ha comido nueces? ¿Sabía que cuando se corta una nuez del árbol al principio tiene un olor desagradable? Pero si usted rompe la nuez, la semilla sabrá muy rica al comerla. No solamente esto. En otoño, los niños en Corea generalmente van debajo de un nogal. Cuando un capullo de castaño cae sobre ellos, aunque lo lastima y les duele, ellos soportan el dolor por recoger las nueces. ¿Sabe usted por qué están dispuestos a soportar el dolor? Porque ellos han probado las deliciosas nueces. ¿Qué tal si ustedes tuvieran que morder la cáscara de la nuez? Se la lastimarían la boca y no podrían comer nada ese día. Como ustedes ven, la pulpa de la nuez es muy sabrosa, pero la cáscara no. La palabra de Dios es exactamente igual. ¿Sabía usted? La palabra de Dios también tiene una parte interna y otra externa. Si ustedes no comen la parte interior y solamente comen la parte exterior, podrían decir: la gente dice que la palabra de Dios es deliciosa, pero ¿por qué me causa tanto sueño? Cuando viajaba en carro, mi esposa siempre se duerme. Yo creo que sería mejor convertir nuestro carro en un dormitorio y luego dormir allí, porque mi esposa duerme mejor en el carro que en la casa. De vez en cuando tengo que viajar lejos con mi esposa, pero ella generalmente se empieza a dormir tan pronto el carro se pone en marcha. Yo también solía dormirme, pero no tanto como mi esposa. ¿Saben ustedes cuándo me dormía yo? Cuando leía la Biblia. Esto no solo me pasa a mí, sino también le pasa a mucha gente.
Muchos dicen, entre más Biblias se venden, menos se venden las pastillas para dormir. Yo no solía quedarme dormido fácilmente, pero cuando leía la Biblia caía en un sueño real, que no sabía si estaba leyendo hebreo o algunas palabras en griego. Ustedes se podrán reír, pero muchos de ustedes son como yo era antes. No los conozco bien, pero ¿tengo razón al decir que se duermen cuando leen la Biblia? ¿Cuál es la razón por estar somnolientos cuando ustedes leen la Biblia? La carta de amor que dice que Dios los ama. La razón es que cuando se cocina al vapor, la razón es que ustedes solo ven la parte externa, pero no han probado la interna. Ustedes solo conocen el significado espiritual, así que ustedes solo creen en ella sin saber lo que significa. Mucha gente dice, es una bendición creer en la Biblia, sin entenderla. Ahora, amigos, creamos en la Biblia, en la palabra de Dios, no sin entenderla, sino entendiéndola. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Pastor Buck Cherkow, por invitarme a esta conferencia evangelística. El perdón de los pecados y cómo nacer de nuevo. Digamos que yo voy a Seúl después de terminar esta conferencia. Desde allí les envío una carta al pastor Buchiho de esta manera. Querido pastor Buchiho, le doy las gracias por todo lo que usted hizo durante la conferencia en Pusan. Saludos a los hermanos y hermanas en Cristo. El viento está soplando fuertemente, lo suficiente para hacerme sentir que es otoño. Las flores han brotado por doquier y el cielo está azul. Como el otoño es la estación para leer libros, nosotros leemos la Biblia cada vez más y más. Hermano pastor, le invito a la fiesta de cumpleaños de mi esposa el 30 de octubre. Por favor, venga. Hemos preparado algunos alimentos deliciosos para comer. Por favor, venga. Un par de días después, mi hermano Hu recibe la carta y la lee. Su esposa, que está a su lado, le pregunta, ¿de quién es esa carta? Oh, esta carta es del pastor Pak, le responde el pastor Hu. ¡Qué bien!, le pregunta. ¿Y qué dice?, le pregunta la esposa de Hu. Él dice que las flores del otoño ya brotaron en Seúl. ¿Qué más dijo? Que hoy hay unos vientos muy fuertes en Seúl, responde el pastor Hu. Mis amigos, si yo le escribiera una carta a él como esta, él contestaría a la pregunta diciendo, ¿qué fuertes vientos soplan en Seúl? Esta no es la respuesta correcta. Por supuesto, los vientos soplan, las flores de otoño han brotado y el cielo está azul. Estas respuestas están en la carta, pero ¿cuáles las palabras clave? Lo invito al cumpleaños de mi esposa el 30 de octubre. Por favor, venga. Estas son las palabras claves. Ustedes podrán mencionar esta carta, pero si no conocen las palabras claves, entonces no entenderían por qué razón les escribo una carta a ustedes en primer lugar. De igual manera, aunque ustedes mencionaran la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento y la teología estructural, si no conocen la palabra clave de lo que Dios realmente nos quiere decir, entonces son exactamente iguales a las personas que no conocen nada de la Biblia. Escuchen, la Biblia parece como un libro de historietas o un libro de historias de Israel, pero en ella está el amor de Dios hacia nosotros. Digamos que yo voy acá a su casa un día y ustedes están recogiendo papas en el campo. Yo llego con mucha hambre porque viajé muchos días sin alimento. Por mi cargo y por mi dignidad, yo no podría pedirles papa. Yo les digo, oh, ustedes tienen unas magníficas papas. ¿Usted cree, pastor? Las papas son sabrosas. Cuando se cocinan al vapor, le digo yo. Claro que sí, me podría contestar usted. A mí me gustan las papas desde que era joven, digo yo. ¿De verdad? A mí también. Nuestras papas realmente son buenas. ¿No cree usted? Muy bien, entonces, ¿por qué no entra en la casa y descansa? Si él me habla de esa manera, ¿enciende mi corazón? No, él no conoció mi corazón. Mis amigos, yo no le pedí papas, pero cuando dije, son deliciosas cuando se comen al vapor y luego
cuando se cocen al vapor y luego se comen, y a mí me gustan mucho las papas y se ven buenas, él tenía que haberse dado cuenta de lo que yo realmente quería. ¿No lo creen ustedes así? Yo no dije que cocinaran esas papas para mí, pero dije unas palabras que mostraba el deseo de comer papas, es decir, lo insinué, ¿cierto? Un hombre que se enamora de una muchacha por primera vez en su vida no podría decir te amo, porque es tímido. Así que él anda rondando cerca de ella. Entonces ella, al darse cuenta que le gusta a él, ¿cierto? Dios nos ama y nos lo dice por medio de nuestras experiencias. Nos da a entender de su gran amor y de su voluntad, la cual rotundamente desconocemos. Si en la Biblia no encontramos lo que Él quiere que hagamos, somos personas que no conocemos la voluntad de Dios, aun si nos aprendemos de memoria todos los versículos de la Biblia. Por lo tanto, es importante saber por qué Él escribió su palabra en la Biblia e investigar qué es lo que está tratando de decirnos. Entonces, amigos, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a través de los versículos que hemos leído? Esos son los pasos para predicar el Evangelio que puede salvar a la gente que está perdida. Si Dios nos dejara solos, así como los israelitas que estaban en Samaria, moriríamos. Digamos que no es problema de los israelitas, sino el nuestro. ¿Hay alguna persona que no pueda estar delante de Dios a causa de sus pecados, a pesar de ser listo, bien educado, hacer buenos negocios o ser sano físicamente? ¿Hay alguna persona que esté luchando con los pecados que han estado escondidos en su corazón durante mucho tiempo sin ser limpios, a pesar de ir al templo, leer la Biblia y hacer muchas oraciones? Quien sea así, ciertamente va a morir. Por más que dé diezmos, nunca falte el domingo al templo y haga buenas obras, no podrá ir al cielo si tiene pecado. Dios creó el universo, hizo el jardín del Edén, pero el mundo se corrompió y cayó en pecado, el cual entró en el jardín del Edén. Dios no quiere tener pecado en su nuevo mundo, el cielo. Yo vine aquí, a Pusan, en avión desde Seúl. Cuando llegué al aeropuerto de Seúl, los oficiales de policía me pidieron que abriera mis maletas. Ellos querían saber si yo era un espía de Corea del Norte que quería hacer explotar el avión. «Abra la maleta, por favor», dijo un oficial. Yo abrí la maleta y tan pronto como vio la Biblia dijo: «Pase, por favor». «¿Qué hay en la bolsa?», me preguntó un oficial. «Oh, hay una Biblia». Entonces me dijo: «Por favor, pase, señor». Ellos tienen que revisarnos para saber si somos espías o contrabandistas. Si somos gentes decentes, entonces no tienen por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos revisan? ¿Por qué tienen ustedes que pasar por aquí todos estos problemas? Recientemente un hombre hizo algo terrible en el aeropuerto de Kimse, Seúl. Las autoridades no saben quién va a hacer algo igual otra vez. Por lo tanto, ellos tienen que revisar todo el equipaje y debemos cooperar con ello. Es como si hubiera inspectores en el cielo. No es la gente que tiene granadas de mano o bombas los que podrían pasar la puerta del cielo, sino la gente que tengan pecado. Si un pecador trata de atravesar la puerta del cielo, la alarma hace un sonido. ¡Pi, pi! Y Dios le dirá: «Usted no puede entrar». «Señor, pero yo siempre daba el diezmo». «Aunque usted lo haya hecho, no puede entrar». «Oh, no, yo le ayudé a mucha gente pobre». «No, no puede entrar». «También oré 100 días continuos». «Ya dije, usted no puede entrar». «También estuve a cargo de un orfanato». «Aún así, no puede entrar». Tampoco entran los sobornadores, ni los que tengan buenos antecedentes, ni los astutos, ni la gente que viene de familias de renombre, o lo que sea. Si usted tiene el pecado, no puede entrar en el cielo, no puede entrar en el reino de los cielos. Mucha gente se engaña a sí misma pensando: yo creo en Jesús, tanto que Él me permitirá entrar aunque yo tuviera algún pequeño pecado. Él no me impedirá entrar en el cielo. Él es Dios de amor, no
invente. Dios es juez justo también. No se equivoque. Él es un Dios imparcial. Él no le permitirá a usted, que es pecador, entrar en el cielo y enviar a otro pecador al infierno, al lago de fuego. De manera que Él simplemente no le permitirá a ningún pecador entrar en el cielo. Por esta causa, Dios envió a su Hijo para limpiar nuestros pecados. Al dirigir la congregación, yo siempre le pregunto muy sinceramente a los miembros de mi iglesia si son cristianos nacidos de nuevo o no. ¿Saben ustedes qué es lo que hago? Porque yo era igual que uno de ellos, que todavía sufren del pecado. La razón por la que voy a las prisiones a predicar el Evangelio es porque pienso que yo podría ser prisionero si no fuera por Jesús. Siempre les digo que yo tampoco soy una persona buena y que no es que yo haya cometido menos pecados que ellos como para no estar allí. Yo era malo, lujurioso, tenía muchos pensamientos malos en mi corazón. La razón por la que yo estoy aquí esta noche es por Jesús. En una ocasión tenía muchos problemas con el pecado. Trataba de no pecar, me esforzaba mucho y buscaba diferentes maneras de no pecar, pero no funcionaba. Trataba de amar a otras personas, pero tampoco funcionaba. La gente me veía como miembro de la reunión de jóvenes, miembro del coro y como maestro de la escuela dominical, pero yo era un hombre que siempre estaba luchando con los pecados, que solamente yo conocía. Por causa de esto, yo iba con muchos pastores para preguntarles: pastor, ¿cómo puedo limpiar mis pecados? Y simplemente me decían: arrepiéntete. Y me arrepentía, pero aún así no me liberaba de los pecados. En 1 de Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no entendía este versículo, por lo tanto pensaba que si confesaba todos mis pecados uno por uno, entonces todos mis pecados serían quitados. Pero después de que fui salvo, me di cuenta de que esto significaba algo diferente de lo que yo equivocadamente pensaba. Dice así: si confesamos nuestros pecados, ¿correcto? Mi amigo, ¿qué son los pecados? Robar, mentir, matar, violar. ¿Son estos pecados? No, estos son pecados. Mis amigos, ¿qué es la lepra? Si los dedos se caen, las cejas también y la nariz está deformada, entonces, ¿esto es lepra? No, absolutamente no. Estos son los síntomas de la lepra, no la lepra misma. ¿Qué es la tifoidea? ¿Es tener fiebre o que se le caiga el pelo? No, esto no es tifoidea. Estos son los síntomas de la tifoidea, cuando está en el cuerpo. Si ustedes le da catarro, entonces usted tiene escalofríos. Le da tos y tiene mucosidad, pero esto no es catarro en sí. Estos son los síntomas del catarro. El pecado y los síntomas del pecado son totalmente diferentes entre sí. Robar, matar, violar o adulterar son los síntomas del pecado. Siempre pasa cuando ustedes tienen pecado. ¿Entendido? Si ustedes no adulteran, roban, etc., entonces ustedes no tienen pecado. No. Esas personas tienen pecado, pero los síntomas todavía no se muestran. La Biblia nos habla acerca de la lepra como pecado en nuestros versículos. La gente dice que se sabe que se tiene lepra después de 3 años de haberla adquirido. O sea, se muestra a los 3 años. Un día, si un hombre nota una señal de lepra, entonces él es leproso desde ese día, ¿verdad? No, él ya era leproso, pero se le acaba de manifestar en su cuerpo. Antes de que se manifestara, ya era leproso. De la misma manera, la Biblia dice que ustedes son pecadores, aunque no odien a nadie, no cometan adulterio, no asesinen, ni tampoco roben. ¿Entienden? No sé por qué, pero alguien podría decir: pastor, no diga pecador. Pecador una y otra vez. No haga eso. Un día un hombre me llamó y me dijo: pastor, me gustaría conocerlo. Sí, ¿cómo no? Por favor, venga. Le di mi dirección.
Pastor, esta es la 9ª vez que he estado en la cárcel y acabo de salir. Así soy yo. Pastor, deme algo de dinero, me pidió cortésmente, pero amenazante. ¿Usted sabe quién soy?, le pregunté. Usted es un pastor, él me dijo. ¿Qué hace un pastor? ¿Regala dinero? ¿Es una persona que regala alimentos? Yo le dije. Absolutamente no. Yo continué. El pastor es una persona que le da a usted alimento espiritual. Siéntese aquí, por favor. Por supuesto, es importante que yo le dé dinero a usted para ayudarlo, pero lo más importante es que usted reciba la salvación. Y como el pastor es un hombre que da a usted alimento espiritual, por favor, escúcheme. Le dije y le prediqué el Evangelio. Pastor, yo conozco todo eso. No diga pecador, pecador, una y otra vez. Bueno, yo no quiero decir eso, pero usted tiene que ser libre de pecado, le dije. La mayoría de la gente tiene pecado. Robar, mentir, cometer adulterio y matar no son los problemas, pero la característica que hace que usted haga estas cosas es el problema. ¿Se sienten ustedes bien cuando escuchan a una persona murmurar de alguien a quien ustedes odian? ¿Se emocionan ustedes cuando oyen hablar mal de una persona? ¿Tienen ustedes envidia cuando saben que su vecino tiene continuamente éxito en sus negocios o en su trabajo? Si ustedes tienen ese tipo de emociones en su corazón, entonces quiere decir que ustedes ya están en la enfermedad del pecado. De la misma manera, si ustedes son leprosos, sus dedos y sus cejas se están cayendo, si ustedes tienen fiebre tifoidea, ustedes perderán su pelo. Es natural odiar a alguien, matar, cometer adulterio y robar cosas por causa de la enfermedad de la naturaleza del pecado. ¿Pueden ustedes curar a un paciente con fiebre tifoidea al bajar solamente la temperatura? Si un leproso cubre sus dedos con vendas, ¿puede prevenir que se les caiga? No. Ustedes deben curar su enfermedad. Mis amigos, ¿entienden lo que quiero decir? Por favor, llévense las casetes a su casa y escúchenlo una y otra vez para que les ayude a entender. Miren, mis amigos, el pecado y las transgresiones son totalmente diferentes. Si ustedes roban, mienten, mataron y violaron, entonces ustedes cometieron transgresiones, pero no cometieron pecado. En la Biblia los pecados están claramente separados de las transgresiones. Si confesamos nuestros pecados. Hablamos de confesar nuestro pecado, no nuestras transgresiones. Si un espía se entrega a las autoridades de acuerdo con la ley, ¿sería libre de castigo? Él viviría libre. El gobierno le da un lugar para vivir y un empleo para trabajar. Si yo soy espía, ¿cómo puedo entregarme a las autoridades? Debería decir, señor, yo planeé volar un puente. También planeé matar al presidente. Planeé espiar para conseguir un secreto militar. Por favor, perdónenme. Obviamente, esta no es la forma de rendirme ante un oficial del gobierno. Los casos anteriores son los resultados de ser espía. Si quiero rendirme a las autoridades, todo lo que necesito decir es, soy espía. Así que, antes que nada, tengo que recibir el perdón de pecado. Entonces, todos los otros detalles que ustedes han planeado serán perdonados también. Al confesar, soy espía, se me ordenó que viniera acá, nosotros deberíamos arrepentirnos. Soy un hombre de naturaleza pecaminosa. Esta es la forma correcta de confesar y no solamente admitir la falta cometida. Había una vez un rey llamado David en el Antiguo Testamento. Un día David cometió adulterio con la esposa de sus siervos. Y para esconder su aventura, él mató al esposo de ella. Después, David tuvo remordimiento de este pecado y su sufrimiento era tan grande para soportarlo que se arrepintió al Señor. ¿Usted sabe cómo se arrepintió? Padre, que estás en los cielos. Paseaba por el aterrado de mi patio y vi a una hermosa mujer. Me la llevé a mi palacio y dormimos juntos. Ella se embarazó de esta manera. Salmos 51:5. He aquí. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David no se arrepintió del pecado que cometió, sino que se arrepintió de ser un hombre que había nacido pecador básicamente. Por lo tanto, lo único que él hizo fue cometer transgresiones. Soy un hombre pecador por naturaleza. Mis amigos, al arrepentirse de las consecuencias del pecado es totalmente diferente de arrepentirse de ser pecador por naturaleza. Si un hombre me pregunta, ¿puede usted
manejar? Yo diría, no, yo no sé cómo usar las señales para dar vuelta. O no soy muy bueno para detener el vehículo. O no sé cómo cambiar de carril, ni tampoco sé cómo dar una vuelta en U. Y tampoco soy bueno para manejar en carretera. Si no sé manejar, simplemente digo eso, no sé manejar. Mis amigos, ¿no creen así? Yo lo puedo hacer todo bien, excepto usar las señales para dar vuelta, y luego digo, no soy bueno para usar el pedal del freno. Entonces quiere decir que yo no puedo hacer todo bien, excepto pisar bien el pedal del freno. Nuestros pecados son justamente así. Si usted no cometió pecado, excepto odiar a otra persona, entonces usted simplemente dirá, yo odié a otros. Y entonces eso sería una buena confesión. ¿Entiende? Pero como estamos llenos de maldad y básicamente estamos arraigados en el pecado, somos hijos del pecado. Nos esforzamos por no cometer pecado, pero fracasamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, usted necesita tener un corazón nuevo que no le permita cometer pecado. Una persona que trata de vivir una vida cristiana, sincera y sin cometer pecado, pronto se da cuenta de que es imposible. Pero una persona que vive una vida cristiana a medias piensa, yo cometeré pecado si me esfuerzo, no cometeré pecado si me esfuerzo. Pero una persona que sinceramente trata de servir al Señor, que se esfuerza por no pecar, se da cuenta de que no puede hacerlo. Por lo tanto, deja de hacer esfuerzos y dice, yo no puedo hacer esto. Esto es lo que quiere decir Primera de Juan 1:9. Cuando nacimos pecadores, si nuestro pecado fundamental es perdonado, entonces todos los demás pecados serán perdonados automáticamente. Mis amigos, cuando una autoridad perdona a un espía que se entrega, ellos dicen, lo perdonamos por ser espía, pero no podemos perdonarlo por andar espiando en nuestra tierra. O le podemos perdonar porque es espía, pero no porque trate de matar a nuestro presidente. Por ejemplo, cuando se perdona al espía, se le perdona no solo lo que ha hecho, sino todo aquello que planeaba hacer también. Por eso, en el versículo 9 de Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados. Estas palabras no quieren decir que deberíamos arrodillarnos y confesar nuestras malas obras. Lo que significa es que debemos decir, Señor, aunque trate, no funcionaría, porque soy fundamentalmente pecador. Por favor, sálvame, Señor. Entonces todo pecado será perdonado por el Señor. Mucha gente no sabe esto y malentiende la Biblia y solo se arrepiente desconociendo lo que dice la Biblia. Algunas personas escriben sus pecados en un cuaderno y luego lo queman. Realmente no saben qué hacer con sus pecados. ¿Dónde dice la Biblia que todos nuestros pecados serían quitados si usted quema una hoja de papel con una lista de ellos? La gente se interesa si alguien le dice que puede perdonar pecados, porque ellos quieren ser limpios de ellos. Hoy día, muchos líderes religiosos engañan a los creyentes con este asunto de limpiar pecados. Los líderes de la Biblia romana han dejado de usar marcas históricas en el pasado. Sabemos muy bien de la historia de la venta de indulgencias para la gente que quería ser limpia de sus pecados y eran engañados para que las compraran diciendo, si usted compra esta indulgencia puede ir al cielo. Esto nos dice que ellos no saben cómo podrían ser perdonados de sus pecados. De igual manera, en esta época, muchos quieren creer en Dios, desconociendo lo que en la Biblia Él les dice que hagan. Mis amados amigos, yo no sé cuánto tiempo ustedes han estado asistiendo a la iglesia, pero ¿saben exactamente cómo ser limpios de sus pecados? ¿Saben ustedes cómo limpiar sus pecados y que queden tan blancos como la nieve? No basta con creer en Jesús vagamente y esperar que sus pecados sean limpiados de cualquier manera. Los pecados deben ser limpios completamente. Feliz el día cuando Jesús limpió mis pecados. Igual que este himno, ustedes deben tener ese día una vez en su vida, el día de redención. Ustedes necesitan
tener ese día si no lo han tenido. El Espíritu Santo no puede entrar en su corazón porque sus pecados lo han separado a usted de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón, su vida cristiana será difícil de manejar, aunque ustedes traten de hacerlo mejor. Si usted se esfuerzan en su vida cristiana, las cosas marchan bien aparentemente, y si no, su vida cristiana no funciona. Esto es porque ustedes no tienen un ayudante, el Espíritu Santo en ustedes. Bueno, yo era una persona así y sufría por mis pecados, pero yo fui perdonado de mis pecados por siempre, en 1962, por la gracia de Jesús. Desde entonces Jesús ha estado conmigo. Mi forma de pensar ha sido cambiada. Muchas veces he caído y perdido la fe, pero Jesús ha sido fiel conmigo y nunca me ha abandonado. Por lo tanto, soy más feliz. Conforme pasa el tiempo, ahora Jesús vive en mí. Soy una persona que naturalmente comete pecados, pero desde que confié mi vida en manos de Jesús, Él se encarga de ellos. Yo tengo un hijo que está en 6º grado. Él siempre ha querido ayudarme con mi trabajo. En el invierno pasado tuvimos una fuerte nevada. Yo tenía que ponerle llantas especiales a mi carro y le pedí a mi hijo que lo hiciera. Hijo, ¿podrías cambiar la llanta?, le pregunté. Sí, papá, me respondió. Le ayudé a preparar la rueda y él hizo un buen trabajo. Quizá, como sabía cambiar la llanta, él pensó que también podía manejar. Pues me pidió que se lo permitiera. Papi, ¿puedo manejar el carro solamente una vez, por favor?, le preguntó. Él preguntó. No, le dije. Papi, solamente esta vez, por favor, me rogó. Yo realmente quería llevarlo a un campo abierto para que manejara el carro. Él pensó que era fácil manejar un carro porque yo lo manejaba sin dificultad. En su opinión, él creía que podía manejar un carro, pero yo sabía que no lo podría hacer. Por lo tanto, no le dejé manejar. No nos conocemos a nosotros mismos, así que cuando tratamos de no cometer pecados, los cometemos. Mis amigos, la única forma de superar los pecados es simplemente no resistiéndolos. Jesús no puede ayudar a una persona que se esfuerza por superar sus pecados, pero Él ayudará a la persona que se arrepiente y se da cuenta de que no puede vencerlos. En efecto, no luche contra los pecados. Cualquiera que quiera vencer, perderá. Quien quiera perder, vencerá. Es más bendición dar que recibir. En Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la manera de Dios. De cualquier manera tengo muchas cosas que contarles, pero el tiempo pasa muy rápido. Cuando hablo de la Biblia, déjenme hablar un poquito más. Había una vez en África un jefe. Él pasaba por una aldea y vio a unos niños jugando con un leopardo. «Niños, ¿qué hacen?», preguntó sorprendido. «Oh, este es un cachorro de leopardo. Mi papá lo agarró en la selva», contestó uno de los muchachos con orgullo. «No, niños, no jueguen con el leopardo», les dijo bruscamente. «Pero este es diferente que los otros», dijeron. «¿Cómo que es diferente?», preguntó curiosamente. «Solamente se le da a comer sopa. Nunca le hemos dado carne. Por lo tanto, es dócil y tierno», contestaron con seguridad. «No, niños, ahora es manso, pero cuando crezca cambiará. Un leopardo es un leopardo. No quiero oír más sobre este animal. Debe ser sacrificado», gritó el jefe. «Pero señor, mire este leopardo, es tan manso», ellos suplicaron, y como ellos le suplicaron insistentemente, él permitió que lo dejaran. El animal creció a su tamaño normal solamente comiendo sopa. Como había crecido sin ningún tipo de carne, era manso como una oveja. Los niños corrían con él, montaban e iban a la selva con él, y por esto nunca tenían miedo. Qué bueno que todavía lo tenemos. No sé por qué el jefe estaba tan enojado con nosotros por lo del leopardo. ¡Qué manso es! Si no le damos carne, no habrá ningún problema. Ellos se decían entre sí. El leopardo creció hasta ser un macho adulto. Un día, como uno de los tantos, se fueron a la selva con el leopardo y 3 niños iban con él. Uno de ellos cayó en un risco dando gritos. Los otros 2 fueron tras de él rodeando el risco. Pero el leopardo saltó
al valle inmediatamente donde estaba el niño. Cuando el leopardo vio al niño tirado en el suelo y sangrando, simplemente lamió la sangre del niño para limpiar su herida. Después de lamerla una o dos veces, finalmente le estaba chupando la sangre rápidamente. De repente, el color de sus ojos cambió y con sus filosas garras desgarró el pecho del niño y se lo comió. También se comió a los otros niños que llegaron a rescatar a su compañero. Un leopardo siempre es un leopardo. Parecería ser manso como una oveja, pero no podía deshacerse de su naturaleza. Estaba oculta, pero se revelaría algún día. Mis amigos, ustedes parecen ser de buena naturaleza y también parecen ser santos y hermosos, pero todos nosotros somos de naturaleza pecaminosa, la cual está escondida en nuestro corazón. El Señor dice que nuestra naturaleza pecaminosa, que está escondida en nosotros, tiene que ser cortada, en vez de tratar con las consecuencias del pecado, como robar o mentir. Él dice que ustedes deben ser libres de la naturaleza pecaminosa. Jesús no vino solamente a limpiar sus pecados, sino para librarnos de la naturaleza pecaminosa. Jesús fue crucificado en la cruz para limpiarnos del pecado y nos liberó dando su sangre. Y aunque ustedes digan que creen, pero que aún no son libres del pecado, entonces todavía son esclavos y aún tienen que luchar contra el pecado y sufrir a causa de él. En 2 de Reyes 7:1 dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sap de flor de harina un ciclo, y 2 saps de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Pero el príncipe les dijo a los siervos de Dios: ja, 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 hey, no me hagan reír. Aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿cómo podría ser? Todos nosotros moriríamos de hambre. ¿Cómo podíamos ocurrir esto en un día? Tú lo verás, pero no comerás de eso, dijo el siervo de Dios. Mis amigos, me gustaría hablar de esto. Por favor, ponme un poquito de atención. Hay una forma para que su corazón sea como debe ser. Si ustedes quieren cambiar su vida religiosa, si quieren limpiar su corazón o si quieren renacer, ¿cómo entienden ustedes cuando escuchan la palabra de Dios? Mañana a estas horas valdrá el seas de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Cuando el oficial escuchó esto dijo: no tiene sentido, indiscutiblemente es imposible. Era algún tipo de cuento que él no podía creer. Y como Dios es poderoso y omnisciente, nosotros no podemos entenderlo en lo absoluto. Jesús no nos habló solo con palabras dulces. Yo, como pastor, me siento mal, porque mucha gente escucha sin discernir. Nadie entendía los sermones de Jesús sin discernir. Por esta razón, muchos se ponían furiosos y no pudieron soportar su enojo. Decidieron matarlo. En una ocasión Jesús fue a Capernaum y predicó la palabra de Dios. Algunas personas que escuchaban la palabra se levantaron y lo agarraron del cuello, llevándolo a un risco para arrojarlo. Lucas 4:29. Y un día, cuando el siervo de Dios, Esteban, estaba predicando el Evangelio, la gente que lo escuchaba no pudieron soportar las palabras que decía porque herían su corazón. Así que se cubrieron los oídos para no escuchar la palabra de Dios, crujían los dientes y luego la apedrearon hasta que murió diciendo: este hombre tiene que morir. Hechos 7. Cosas similares a estas le pasaron a Pablo, a un apóstol de Jesús. La verdadera palabra de Dios lucha con nuestros pensamientos de muchas maneras. Nosotros tenemos un corazón que acepta a la palabra de Dios mientras esté de acuerdo con nuestros pensamientos y entendimiento, pero no aceptamos las cosas que no están de acuerdo con nuestros pensamientos y opiniones. Por consiguiente, aunque escuchemos un sermón, lo aceptamos de esta manera. Esto está correcto, muy bien, y esto no es correcto. ¿Cómo puede hablar así? Nosotros igual lo recibimos de acuerdo a nuestra emoción. Por eso es que la palabra de Dios no obra en nosotros. La sabiduría de Dios y poder está más allá de nuestra habilidad y de los pensamientos de Dios. También está más allá de nuestros pensamientos. Porque las cosas que vienen de Dios no son de este mundo. Las cosas del mundo son totalmente diferentes de las cosas de Dios. Por lo tanto, esto es demasiado para que percibamos o entendamos. A causa de eso decimos: si el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿podría hacer esto posible? Les estoy hablando a ustedes ahora, y acerca de lo que digo.
Si está de acuerdo con sus pensamientos, todos ustedes dirán, muy bien, sí, lo que el pastor Pack dice está correcto, es muy buen sermón. Pero si no está de acuerdo con su corazón, ustedes dirán, bueno, aunque Dios dice esto, pero no están no están de acuerdo conmigo. Dios no podría hacer una obra porque ustedes no pueden tomar la palabra de Dios si no están de acuerdo con ella. Había 4 leprosos a la entrada de la puerta. El oficial no creía en las palabras dichas por Dios. Mañana a esta hora habrá abundante cosecha. ¿Por qué Dios habría escogido a estos 4 leprosos? Porque ellos eran personas que no tenían ninguna esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Más específicamente, Él es para realmente la esperanza para la gente que está desesperanzada. A quien quiera que tenga su propia felicidad, Jesús no puede darle su felicidad. A quien quiera que tenga su propio gozo, Jesús no puede darle su gozo. Jesús es la esperanza para la gente desesperanzada. Jesús es el consuelo para la gente que tiene penas. Y Jesús es el que libera la cautividad. Él lo puede todo. ¿Por qué usa a estos 4 leprosos para rescatar la ciudad de Samaria? Esos 4 leprosos no tenían esperanza en el mundo. Yo creo en esas personas que piensan que la tienen en sus vidas religiosas, no recibirán salvación esta noche. Más bien, aquellos que piensan que no la tienen y dicen, no me puedo escapar de la destrucción o del poder de la naturaleza pecaminosa, recibirán la salvación esta noche. Si el niño hubiera podido bajarse del mástil, su padre no le hubiera dicho tan bruscamente cómo hacerlo. Él estaba perdido, no tenía fuerzas ni sabiduría, no tenía esperanza. Su padre lo salvó a su manera. Ahora suéltate y salta al océano. Esta es la forma en la que el padre usó, mientras que la del niño fue la de estar agarrado al mástil. La forma del padre era hacerlo saltar. Hay un contraste entre la obra del padre y la del hijo. Desháganse de sus propios pensamientos y tómense de Jesús. Si ustedes lo hacen, serán llenos del Espíritu Santo esta noche. Una vez yo tuve una reunión evangelística en un asilo para leprosos llamado Junso Chongwo. El pastor Junso trabajaba allí. Durante la guerra de Corea, el 25 de junio de 1950, un comunista mató al único hijo del reverendo Song. Pero a pesar de ello, este lo rescató de la ejecución al presentar la petición de perdón y lo adoptó como su propio hijo. Como un santo, el reverendo So construyó una aldea de leprosos y personalmente él les limpiaba las heridas al succionarles la pus con su propia boca y los tenía bien cuidados. Mientras yo estaba allí, mucha gente llegó a escuchar el Evangelio para limpiarse de sus pecados. Ellos tenían lepra en su cuerpo, pero antes de contraer esta enfermedad ya habían contraído la enfermedad del pecado en su corazón. Después del sermón, nosotros le pedimos a quienes quieran ser limpiados, diciéndoles, el que quiera ser limpio de sus pecados, pase adelante. Cientos de personas levantaron sus manos y pasaron adelante esa noche. Muchas fueron limpiadas de sus pecados y derramaron lágrimas de felicidad. Cuando yo vi eso, sentí que mi corazón se llenaba de gozo. Jesús vino para librarnos del pecado. Él no quiere que seamos solamente miembros de una iglesia. Jesús no vino a hacernos cristianos carnales. Realmente no vino a hacernos diáconos o ancianos. Él vino a librarnos del pecado para siempre. Solamente aquellas personas que son libradas del pecado podrán llegar delante de Dios. Los 4 leprosos no tenían manera de sobrevivir, así que platicaban entre sí sobre cómo podrían lograrlo. Si nos quedamos aquí, vamos a morir de hambre, y también los de la ciudad. No hay alimento que nos salve. Aún la gente de la ciudad murió de hambre. No tenemos esperanza. ¿Cómo podemos darnos alimento? ¿Cómo pueden darnos alimento cuando ellos se comen a sus propios hijos? No puedo acordarme cuándo tomé mi último alimento. No sé. No puedo acordarme porque ya pasó mucho tiempo. Antes que me atacara la lepra, yo me dedicaba a la agricultura. Yo solía cosechar camotes en mi rancho en el otoño y recogíamos granos y
damos el arroz al vapor para comer. Esa era una buena época. Uno de ellos gritó: «Oigan, ya dejen de hablar de comida. Me está dando hambre». Ellos expresaron sus quejas sobre su vida difícil. Solo les quedaba morir. Repentinamente uno de los leprosos dijo: «Oigan, escuche, no podemos sentarnos aquí a esperar la muerte. Busquemos una manera de sobrevivir. ¿Qué haremos?». Se preguntaron entre sí. «¿Cuántas opciones tenemos?». «Ninguna. ¿Podemos vivir en la ciudad?». «No podemos vivir en la ciudad ni aquí tampoco». «Entonces, ¿por qué no nos vamos a Siria y simplemente nos rendimos?». «No, eso no. ¿Cómo vamos a rendirnos ante nuestros enemigos? Es una cosa horrible de hacer». Sin embargo, para rendirse uno debe cambiar primero su modo de pensar. Rendirse significa desechar sus propios pensamientos y cambiar la dirección, aunque esto no esté de acuerdo con su opinión. Ellos decidieron tomar un camino diferente con el riesgo de perder su vida. Dios está buscando hombres como estos 4 leprosos. Si usted está buscando a Dios a su manera, va a fallar. Entonces usted deberá ir por un camino nuevo. Estos leprosos buscaron el camino nuevo, el que nunca habían buscado antes. Ellos pensaron que podrían ser peligrosos, pero no era mejor que morir de hambre en ese lugar. Así que fueron hacia sus enemigos, con la esperanza de que pudieran ser perdonados, y Dios los bendijo. Escuchen, ustedes no se sientan bajo un manzano y simplemente abren su boca hasta que les cae una manzana. Tampoco ustedes pueden decir: «Oh Señor, seguramente soy un pecador que solo puede ser condenado. Por favor, abre tu camino para mí». Mis amigos, estoy hablando sobre el estado del corazón del que puede ser limpiado. Desechen sus pensamientos y métodos y luego vayan por un nuevo camino, el mismo que Dios proveyó para mí, el cambiar mis pasos hacia una nueva dirección. Cuando la multitud llegó a Jesús, ellos renovaron su mente. Zaqueo, la mujer adúltera y la samaritana hicieron eso. Por el contrario, la gente que no cambió de manera de pensar cuando escucharon a Jesús estaban contra él y lo acusaron. Mis amigos, no traten de ser buenas personas en la iglesia. Primero cambien su pensamiento. Si ustedes no desechan su propio pensamiento y renuevan su mente, permanecerán solamente como lo que hacen un miembro más de la iglesia. En 2 de Reyes 5, Naamán, un general del ejército rey de Siria, vino a Eliseo para ser sanado de su lepra. Pero Eliseo dijo: «Ven y lávate en el Jordán 7 veces». Naamán estaba enojado pensando: «Soy un general del ejército. En realidad, yo creía que Eliseo se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios, y movería su mano sobre el lugar y sanaría la lepra». «¿Cómo? ¿Qué? Ve y lávate en el Jordán 7 veces». Estaba tan enojado que quería regresar. Si uno no desecha su pensamiento, siempre será como Naamán en 2 de Reyes 5:11. Entre la multitud de gente que vino delante de Jesús, algunos se alejaron de él en agonía, otros se alejaron por resentimiento y otros se oponían a Jesús. Esto porque no desecharon sus propios pensamientos. Estos 4 leprosos desecharon sus pensamientos y cambiaron hacia una nueva dirección, porque ellos habían sufrido de hambre y estaban enfermos. Los dedos de sus manos y de sus pies caían a pedazos. Su cuerpo estaba en terrible condición. Casi no podían caminar y se caían sobre las piedras. Cuando iban hacia el ejército sirio, ellos decían: «No vamos a poder llegar, porque nos duele las piernas». Uno de ellos decía: «Pobre de mí, ojalá pudiera comer aunque fuera en sueños». Ustedes, amigos, adelántense y sáciense antes de morir. No somos amigos, somos juntos. Vamos juntos, levántate. Mira, mi amigo, te vas a cansar pronto si me ayudas. No, mi amigo, viviremos juntos y moriremos juntos. No tengo esperanza. No, aunque sea lo último que haga, comamos y luego muramos allí. Ellos iban paso a paso hacia las tropas sirias. Si caían y se arrastraban hacia los campamentos sirios.
Dios hizo milagros en sus pasos. Los ruidos al caer y arrastrar sus piernas llegaron a ser grandes, como si hubiera usado unos altoparlantes gigantes. Y estos sonidos fueron escuchados por los soldados sirios como si fueran los sonidos de un gran número de soldados con caballos y carros con lanzas que venían hacia ellos. Eso es lógico. Desechen sus pensamientos, su método y su voluntad, y después vayan al Señor. Entonces Dios obrará a través de los pasos de ustedes, y aunque estén cansados, cayéndose y arrastrándose, el poder de Dios será revelado en medio de sus caminos. Mis amados amigos de Pusan, si ustedes van hacia Dios esta noche desechando sus propios pensamientos, creo firmemente en el Espíritu Santo, obrará en ustedes, por favor. Desechen su autoafirmación y sus pensamientos. Todos y cada uno de ustedes deben negarse a sí mismo delante de Dios. Desechen su autoconfianza y sus títulos de diáconos, ancianos y aun de pastor. También desechen los méritos como soy un cristiano bautizado o nací en una familia cristiana. Desechen todas estas cosas, humíllense a una posición inferior y díganle al Señor, soy una persona que debe morir. Sálveme, Señor, por favor. Espero que ustedes no actúen como una persona que no tiene pecado, porque aunque no pequen, como todavía no están libres del pecado, tarde o temprano, cuando haya oportunidad, el pecado saldrá del corazón y se manifestará. El pastor Deoxmanjan nos testificó de él que él pensaba que era un cristiano fiel cuando iba a una universidad teológica, pero cuando estuvo en el servicio militar automáticamente se dio cuenta que era un pecador. Por supuesto, es una verdad que cuando llega el momento el pecado aparece. Mis amigos, yo deseo que todo el mundo de ustedes vuelvan sus ojos a Jesús esta noche. Aunque ustedes estén resbalándose y cayéndose, sus vidas estarán eterna lo está esperando. Abundancia de alimentos les está esperando a ustedes. También hay vestiduras especiales para ustedes si se apresuran. Los 4 leprosos no podían quedarse allí, quietos, después de haber probado alimento. Salieron a predicar el evangelio a aquellos que lo llamaban leprosos, que los despreciaban, y a aquellos que lo arrojaron fuera de la ciudad. Mis amados amigos, yo tuve muchos problemas cuando empecé mi ministerio. Hace muchos años construí una iglesia en Taigú, y empecé a predicar. En ese tiempo yo era muy pobre, tenía mucha hambre y muchos problemas. ¿Se imagina ustedes cómo puede superar esas situaciones? No me importó nada excepto el predicar el evangelio. Yo les preguntaba uno por uno a los que venían a mi iglesia de la siguiente manera: ¿ya limpió sus pecados? ¿Saben ustedes que el pecado lo separa de Dios? La Biblia dice que sus iniquidades lo han separado a ustedes de Dios y que sus pecados han escondido la cara de Dios de usted. ¿Ya quitó la pared del pecado entre usted y Dios? Por supuesto, a los miembros de mi iglesia no les gustaba esto escuchar. Pastor Pack, ¿por qué sigue usted preguntándonos esto? A algunas personas no les gustó, pero otras dijeron, todavía no estoy limpio de mis pecados y tengo muchos. Yo le predicaba el evangelio para que pudieran limpiar sus pecados las personas que lo tomaban muy en serio, como un asunto muy personal. Ciertamente, el rey David limpió sus pecados de esta manera después de que él pecó con Betsabé y la esposa de Urías. La Biblia nos muestra la manera de limpiar los pecados y todas las iniquidades paso a paso. Yo he buscado todas las maneras de limpiar los pecados desde el Génesis hasta Apocalipsis. La historia de la sanidad de la lepra representa el perdón de los pecados. Dios quiere enseñarnos cómo limpiar los pecados. Esto es por lo que Él nos cuenta cómo Naamán, el general, curó su lepra. Cuando examinamos en la Biblia la forma de limpiar los pecados, aprendemos que la gente recibe el perdón de los pecados cuando se humillan. Escuchen, mis amigos. Aunque he pasado hambre y he sufrido problemas, siempre los he superado con gozo. Y también tengo gozo cuando las personas nacen de nuevo y son llenas del Espíritu Santo en la iglesia. Digamos que ustedes es un paciente de un hospital con apendicitis. Si su médico lo examina y le da un calmante con pepsina, entonces él no es un buen médico, ¿verdad? Básicamente, la
apendicitis debe ser operada. De la misma manera, sus pecados deben ser operados para quitarlos. Yo no creo que ustedes tengan muchas oportunidades como estas de escuchar el Evangelio en su vida. Yo he estado predicando el Evangelio de Jesús en muchas conferencias, grandes y pequeñas. No quiero que se vayan a su casa sin nada. ¿Es usted un cristiano bautizado? ¿Es usted un diácono? ¿Es usted un anciano? ¿Miembro del coro de la iglesia? ¿Maestro de la escuela dominical? Pero si no ha limpiado de sus pecados, si no está libre del pecado, entonces no tiene nada que ver con Dios. En el día de juicio, mucha gente vendrá delante de Jesús y dirán, como en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en su nombre, y en su nombre echábamos fuera demonios, y en su nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Sus buenas obras no duran mucho, sin embargo, si ustedes tienen el perdón de pecados, Jesús entra en su corazón, entonces cambiará su vida. Alguien de nuestra iglesia fue un jugador de cartas durante mucho tiempo. Le gustaba mucho y no podía dejarlo. Él se esforzaba mucho para no regresar a jugar, pero no podía parar. Después de que él escuchó el Evangelio en nuestra iglesia, fue limpiado de todos sus pecados y fue librado automáticamente de la vida del juego. ¿Qué le sucedió? Jesús no es un jugador vicioso, por lo tanto no puede vivir en el corazón de un hombre así. Cuando Jesús entró en el corazón, automáticamente cambió la manera de ese jugador. ¿Usted cree que Jesús se separará del corazón del jugador? Nunca. La naturaleza del juego es desechada. Una nuera odiaba a su suegra, pero cuando recibió el perdón de los pecados, ese odio se alejó de ella. ¿Por qué fue eso? Porque es Jesús, porque en Jesús no hay odio, es por eso que su naturaleza de odio se alejó de ella. Si reciben el perdón de sus pecados, si Jesús entra en su corazón, entonces todas las iniquidades se alejarán de ustedes e inevitablemente cambiarán. Cuando Jesús entre en su corazón, ustedes no tienen que esforzarse por no pecar, pero ustedes serán cambiados automáticamente. Por lo tanto, realmente entrará en su corazón cuando ustedes verdaderamente reciban el perdón de los pecados. Algunas personas se esfuerzan mucho, gritando y llorando en sus oraciones. Ven, Espíritu Santo, esto no va a funcionar. El Espíritu Santo quiere estar en su corazón. Si usted soluciona su problema de los pecados, serán llenos del Espíritu Santo. Hemos visto mucha gente que ha sido limpiada de sus pecados y han cambiado. Bueno, casi se acabó el tiempo. Continuaré mañana. Les explicaré cómo limpiar los pecados. Mañana en la tarde durante las horas del estudio bíblico. Mis amados amigos, sinceramente, deseo que todos y cada uno de ustedes sean limpios de sus pecados durante esta campaña.